Bueno, vamos a continuar con vías de conducción. La idea de esta parte es poder saber los conceptos generales de las vías sensitivas. Esto quiere decir que tenemos que saber la definición de una vía, las características que tienen las vías en general, y particularmente nos va a interesar las vías sensitivas o ascendentes, que tienen que ver con el tacto, dolor, temperatura y propiocepción, y de las descendentes, el sistema piramidal, con las vías córtico-espinal y córtico-nuclear. Esos van a ser los temas que vamos a abordar en esta parte. En principio, las vías, como característica general, comienzan a nivel de la piel, a nivel de los receptores que están en la piel. Entonces, esos receptores están capacitados para sentir el tacto, la temperatura, el dolor, etc. La primer neurona de la vía, porque la definición de vía hace referencia a que es un conjunto de neuronas que llevan una determinada información. Por eso lo de vía. La primer neurona de las vías que vamos a ver ahora suele ser de estas características. Es un soma o cuerpo con un axón que se divide en dos. Este tipo de neurona se denomina pseudomonopolares, seguramente lo habrán visto en fisiología. El estímulo viene siempre de un receptor, entonces se estimula a esa neurona, cuyo cuerpo neuronal va a estar ubicado en el ganglio espinal en general, si nos referimos del cuerpo del cuello para abajo, y va a estar en el ganglio del trigémino si nos referimos a la sensibilidad de la piel de la cara. Entonces la primera neurona de las vías que vamos a mencionar ahora, que son las sensitivas hoy, van a tener que ver con esta primera neurona que es del tipo pseudomonopolar y están ubicadas o en el ganglio espinal o en el ganglio del trigémino. La segunda característica, y siguiendo con las vías, que es, fíjense que es un conjunto de neuronas, ¿no? Primera neurona, segunda neurona, tercera neuronas, todas llevando la misma información. Va a comenzar también con un estímulo a nivel de los receptores que están en la piel, y de esa manera la primera neurona va a transmitir la información a una segunda neurona, y la segunda característica es esta, que en cierto nivel la vía se decusa, quiere decir que hay un axón de una neurona, puede ser la segunda, tercera neurona, cualquiera, generalmente es la segunda. Esa neurona pasa de estar del lado derecho al lado contralateral, lo mismo viceversa. Entonces, la decusación es una característica general también de las vías, ¿no? Y la tercera característica general que tienen las vías es que antes de llegar a la corteza cerebral, que sería su destino final, hacen sinapsis en el tálamo. ¿Se acuerdan que el tálamo era el núcleo de relevo para la mayoría de las vías? Bien, entonces de esta manera tenemos la definición de una vía. Es un conjunto de neuronas que van llevando la misma información. La primera neurona es pseudomonopolar. En un momento se decusan y hacen estación en el tálamo. Vamos a ver un ejemplo de cómo llega el dolor y el tacto a la corteza cerebral. Acá se ve un esquema de un corte coronal, de lo que sería el encéfalo, ¿no? Se ve la corteza cerebral, y acá se ven un poco los núcleos de la base, y esto sería el tálamo, ¿no? Acá en el medio el tercer ventrículo, y acá los ventrículos laterales, ¿no? Unidos a través del foramen interventricular o de Monro. Bien, entonces el objetivo es seguir la vía. Entonces, el dolor, por ejemplo, me picó una Aedes aegypti, ¿no? Y yo, aparte de dolor, siento un poco de miedo por el dengue. Entonces me picó. El dolor se transmite a través de la primera neurona, cuyo soma está ubicado en el ganglio espinal. Ingresa a la médula por el asta posterior, donde va a estar la segunda neurona a nivel del asta posterior. Esa segunda neurona, en el caso de el dolor, a nivel de la médula, donde está la segunda neurona, es donde se va a decusar. Ahí se decusa. Y de esa manera, fíjense que ahora la información asciende por el cordón lateral de la médula hasta atravesar todo el tronco del encéfalo y finalmente llegar a la tercera neurona ubicada en el tálamo. Del tálamo, entonces, la información ahora atraviesa la cápsula interna, vamos a decir que es una de las fibras de proyección, y de esa forma llega a la corteza cerebral que corresponde a esa región del cuerpo. El tacto
sobre todo el tacto epicrítico, que es el tacto discriminativo, que ya lo vamos a ver bien, esto es para ver algo general, también recibe la información a través de receptores. Entonces ese tacto también empieza a nivel de la piel, donde están los receptores, y la primer neurona, que también tiene su ganglio, su soma a nivel del ganglio espinal, la prolongación central de esa neurona ingresa a la médula, pero inmediatamente asciende homolateral, sin hacer sinapsis todavía. Asciende por el cordón posterior de la médula espinal y recién cuando llega al nivel del bulbo raquídeo o médula oblongada, hace sinapsis con la segunda neurona, que está ubicada justamente en el bulbo. Y de ahí es donde se decusa ahora y sigue ascendiendo contralateral para llegar también al tálamo, ¿no? Núcleo del tálamo, que es el ventro posterolateral. Y de ahí, del tálamo, atraviesa la cápsula interna y se dirige hacia la corteza cerebral. Por otro lado, también existe un tacto que no es discriminativo, un tacto que es el famoso tacto simple, ¿no? Que digamos que detecta más bien las presiones, no es para sentir cosas más discriminativas. La información es igual, o sea, parte de la misma base que todas las vías. La primera neurona está asociada a un receptor, ese receptor se estimula ese receptor y se produce ahí la descarga, ¿no? El soma de esa neurona está a nivel del ganglio espinal y fíjense que la prolongación periférica que va al receptor trae la información hacia la prolongación central que se dirige hacia la médula en este caso. A nivel del asta posterior de la médula, donde están las neuronas sensitivas, ahí hace sinapsis esta primera neurona y a ese mismo nivel de esa metámera se decusa, la segunda neurona se decusa, el axón de esa segunda neurona, y asciende por el cordón anterior. Esto para lo que sería el tacto no discriminativo, el tacto llamado protopático. Asciende y llega al tálamo. Una vez en el tálamo, en ese núcleo ventroposterolateral, ahí va hacia la corteza atravesando la cápsula interna. Fíjense que las vías que vimos, que son para diferentes modalidades, ¿no? Dolor, tacto epicrítico, discriminativo, y tacto protopático, no discriminativo, vemos que básicamente pasa lo mismo. Lo que cambia en algún punto es que la segunda neurona se decusa más arriba o más abajo, ¿no? En este caso, esta se decusa al mismo nivel que llega a la primera. ¿Bien? Entonces la idea va a ser ver las vías que necesitamos saber para el examen, una por una, pero con esta base, ¿no? Que vamos a buscar eso nosotros. ¿Dónde está la primera neurona? ¿Dónde está la segunda? Si la vía se decusa y dónde. Y finalmente, hasta dónde llega. Hasta ahora todas van a pasar por el tálamo. En el caso de la sensibilidad, que tiene que ver con el dolor, por ejemplo, el dolor, ¿no? Un dolor en todo el cuerpo, ¿no? O mejor dicho, lo que sería cualquier cosa, que sea dolor o temperatura, que corresponda al cuerpo, siempre va a estar involucrado el ganglio espinal. Dolor, temperatura, lo que sea, siempre va a estar el ganglio espinal. Quiere decir que la primera neurona siempre va a estar ubicada su soma en el ganglio espinal. Pero si nos referimos a la cara ya es territorio del nervio trigémino, es territorio sensitivo del nervio trigémino, o sea que a este nivel ya no hay ganglio espinal, lo que hay es el ganglio del trigémino. La primera neurona de la sensibilidad de la cara está a nivel del ganglio del trigémino. Y del ganglio del trigémino, esa prolongación central de esa primera neurona va a hacer sinapsis después con los núcleos del trigémino a nivel del tronco del encéfalo. Y es ahí, cuando hace sinapsis, donde la segunda se decusa. Se decusa, llega hasta el tálamo, y a nivel del tálamo, a nivel del núcleo ventroposteromedial, que ya lo vamos a ver, recién atravesando la cápsula interna llega a lo que sería el homúnculo, ya vamos a ver lo que corresponde a la corteza sensitiva primaria, ¿no? El giro postcentral. Los haces ascendentes son fragmentos de vías. O sea que cuando hablamos de haces, hablamos de un conjunto de axones que están formando parte de algún circuito más grande. En el caso de los haces que están en la médula, tienen que ver con las vías que vamos a ver a continuación. Lo que tenemos acá es un corte axial o transversal de médula, donde se puede ver la sustancia gris, ¿no? Las astas anteriores y las astas posteriores. También en la sustancia blanca podemos ver los cordones. El cordón posterior, cordón anterior y los cordones laterales. Vamos a ver que
en este dibujo lo que vamos a remarcar son cómo se distribuyen esos haces que corresponden a vías. Por ejemplo, en el cordón posterior vamos a tener dos grandes haces, que son el fascículo grácil y el fascículo cuneiforme. Esos fascículos se van a encargar de ciertas modalidades, van a transmitir como haces ascendentes parte de una vía. En este caso, las vías involucradas acá son a nivel del fascículo grácil, el tacto epicrítico, el tacto discriminativo y la propiocepción consciente, o sea que esto se va después a procesar en la corteza. El tacto epicrítico es el tacto discriminativo y la propiocepción consciente tiene que ver con receptores que están en las articulaciones, en los músculos y tendones y que nos dan en nuestro cerebro una espacialidad, una ubicación espacial de cada miembro que tenemos. Entonces nosotros sabemos, sin la necesidad de mirarnos, que tenemos la pierna flexionada o extendida, o la mano con los dedos extendida, en fin, todo eso lo sabemos, lo sentimos, sin la necesidad de mirarlo. Entonces esa es la propiocepción básicamente. Después vamos a tener ya en el cordón lateral, y siguiendo con los haces descendentes, los haces espinocerebelosos. Estos tractos espinocerebelosos tienen que ver con la propiocepción también, pero inconsciente. Esto es lo que hace el cerebelo, lo que manda información al cerebelo, ¿no? De los mismos receptores que la propiocepción consciente, son los mismos receptores, pero su objetivo va a ser ir al cerebelo y que el cerebelo de forma inconsciente pueda, por ejemplo, mantener el equilibrio. Y después aparece también, como importante, los haces espinotalámico anterior y espinotalámico lateral. Bien. O sea, básicamente estos haces se encuentran todos en el cordón lateral, excepto tal vez el espinotalámico anterior, que como su nombre lo indica está más orientado hacia el cordón anterior. Estos son los haces importantes, los que vamos a ver nosotros que nos interesan para el examen, son los haces delgado y cuneiforme, que pertenecen a las vías de lo que sería el tacto epicrítico y la propiocepción consciente, y el sistema anterolateral, que corresponde a los haces espinotalámico anterior y espinotalámico lateral. Por otro lado están las vías descendentes, ¿no? Que tienen haces que pasan por la médula, ¿no? Conjunto de axones de alguna de las neuronas de la vía que están agrupados en los cordones de la médula. Entonces, de los haces descendentes, lo que tenemos que saber bien es la vía piramidal. A nivel de la médula, la vía piramidal tiene dos haces: el córtico espinal lateral, el córtico espinal anterior. Entonces, el córtico espinal lateral y el córtico espinal anterior pertenecen a parte de la vía piramidal, y así es como lo vamos a encontrar en la médula. Fíjense que el córtico espinal lateral está en el cordón lateral de la médula y el córtico espinal anterior está en el cordón anterior de la médula. Los demás haces tienen que ver con vías descendentes que no son la piramidal. Bien, entonces, ¿estamos de acuerdo? Entonces, los haces descendentes, lo que tenemos que saber son delgado cuneiforme y espinotalámico anterior y espinotalámico lateral. Eso con respecto a los descendentes. Fíjense en qué cordones están. Y de los descendentes, la vía piramidal, acá representada por los haces córtico espinal lateral y córtico espinal anterior. Las vías ascendentes, entonces, para comenzar a describirlas, tienen que ver con transportar la información de la piel, desde la periferia hacia el sistema nervioso central. Lo que nos interesa es saber bien las vías del tacto simple, que en la médula la vamos a ver a nivel del tracto espinotalámico anterior. La vía de la sensibilidad termoalgésica, esto significa que la información de, por un lado, la temperatura y por otro lado el dolor, van a viajar por un haz, por el mismo haz, digamos, ¿no? Que sería el tracto espinotalámico lateral. A ambas vías se la conoce con el nombre de sistema anterolateral, ¿no? Por la ubicación que tienen estos haces a nivel de la médula. Y después tenemos las vías que son ya del tacto epicrítico. La diferencia de estos dos haces es que uno se va a dedicar a la información táctil discriminativa y propiocepción del miembro inferior, mientras que el otro se va a encargar de lo mismo, táctil discriminativa y propiocepción, pero de
el miembro superior, ¿no?, hacia arriba. Significa entonces que el fascículo grácil o de Gol trae la información discriminativa, táctil, discriminativa y propiocepción del miembro inferior, mientras que el fascículo cuneiforme, o también llamado de Burdach, hace lo mismo pero del miembro superior. Bien, todo esto pasa a nivel de T6. A nivel de T6 es donde se incorpora a el haz grácil o el fascículo grácil que viene del miembro inferior, se incorpora luego a nivel de T6 el fascículo cuneiforme. En la médula recién a nivel de T6 tenemos los dos, el grácil más el cuneiforme. Y estos dos fascículos que van por el cordón posterior se lo conoce con el nombre de sistema del cordón o de la columna posterior. Bueno, luego están los tractos que son inconscientes, que tienen que ver con la propiocepción, pero inconsciente, que llegan al cerebelo. Y finalmente la vía de la sensibilidad de la cara, que está a cargo del trigémino. Bien, lo importante acá es que sepamos bien lo que es el sistema anterolateral y el sistema de la columna posterior. Lo del trigémino lo voy a explicar después. Bien, lo que tenemos acá es un dibujo de los diferentes niveles de nuestro sistema nervioso central, que va a mostrarnos cómo es el recorrido de la vía, que en este caso tiene que ver con el sistema anterolateral, para el tacto simple o protopático. Esto va a estar a cargo de el haz espinotalámico anterior, que está ubicado justo a este nivel, en el cordón anterior. Entonces, esto empieza a nivel de receptor, como toda vía. De ese receptor vamos a ver que hay una prolongación periférica de una primera neurona, que esa primera neurona, su cuerpo va a estar ubicado en el ganglio espinal. Entonces, más o menos lo que sucede es eso. La información, por ejemplo, en este caso, de un tacto, yo toco algo y siento una presión en los receptores. Bueno, la información va por esa primera neurona, llega a la médula donde hace sinapsis con la segunda neurona y a ese nivel se decusa y empieza a ascender a nivel donde está el tracto espinotalámico anterior, que es el cordón anterior de la médula. Asciende, atraviesa todo el tronco del encéfalo hasta llegar a la tercer neurona a nivel del tálamo, en el núcleo ventropostrolateral. A partir de ahí, esa tercera neurona, su axón, atraviesa la cápsula interna y llega al giro postcentral, donde está el área sensitiva primaria, y específicamente va a llegar al lugar donde le corresponde, ¿no? Al lugar del giro que le corresponde de acuerdo a la distribución del homúnculo sensitivo. Ya vamos a ver lo que es el homúnculo. Por otro lado, el sistema anterolateral también está involucrado lo que es la sensibilidad de la temperatura y el dolor, ¿no? La termoalgésica, ¿no? La temperatura y el dolor. También corresponde al sistema anterolateral, entonces la vía va a ser muy parecida, solo que va a haber un cambio con respecto a lo que es la espinotalámico anterior. Porque acá, en este caso, la vía va a seguir el tracto espinotalámico lateral, va a ascender en la médula por el cordón lateral. La información entonces arranca con la primera neurona pseudomonopolar, cuyo cuerpo está a nivel del ganglio espinal, y de ahí la prolongación central se dirige a hacer sinapsis con la segunda, que es donde está ubicada, en el asta posterior de la médula. Esa segunda neurona, el axón, se decusa y se ubica en esto que sería el haz espinotalámico lateral. Entonces la información de la temperatura y el dolor asciende por todo el tronco del encéfalo hasta llegar a la tercera neurona, ubicada ¿dónde? En el tálamo. ¿Qué núcleo del tálamo? Núcleo ventropostrolateral. Y de ahí, esa tercera neurona atraviesa la cápsula interna y llega hacia la corteza del giro postcentral. Vamos a pasar ahora a la vía del tacto epicrítico, de la sensibilidad profunda consciente, el tacto epicrítico y la propiocepción consciente. Sensibilidad profunda es propiocepción. Esto corresponde a los haces delgado y cuneiforme, que están ubicados en el cordón posterior de la médula. Entonces la vía va a ser, en principio, igual a las anteriores. La primera neurona va a estar ubicada en el ganglio espinal y la prolongación periférica de esa neurona, que es pseudomonopolar, va a estar asociada a un receptor. Ese receptor es el de propiocepción y el de lo que sería tacto epicrítico. La prolongación central desde el ganglio espinal se va a prolongar hasta llegar a ingresar a la médula por el asta posterior de la médula. Pero en lugar de encontrar la segunda neurona como pasaba con las vías anteriores, ese
esa prolongación central del axón de esta primera neurona se va a ubicar en el cordón posterior y va a comenzar a ascender, sin decusarse. Va a ascender, 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 hasta llegar a nivel del bulbo, donde recién ahí está la segunda neurona. Y ahí hace sinapsis y se decusa. Una vez que se decusa, asciende, y cuando asciende, finalmente llega a la tercera neurona ubicada en el tálamo. ¿Dónde? En el núcleo ventroposterolateral del tálamo. Y desde ahí, ese axón de esa tercera neurona ubicada en el tálamo atraviesa la cápsula interna para llegar al giro postcentral, donde está el área sensitiva primaria. Bien, entonces, estos son los haces delgado y cuneiforme, los que vemos acá que ascienden en verde, ¿no? El haz delgado o fascículo de Gol o grácil, y acá el cuneiforme. Bien, ambos ascienden y su segunda neurona la encuentra recién a nivel del bulbo raquídeo. ¿Qué sucede con la sensibilidad a nivel de la cara? Como dijimos al principio, que a nivel de la cara ya no hay ganglio espinal, no tenemos la primera neurona del ganglio espinal porque ya no hay ganglios espinales. Lo que tenemos para el territorio de la sensibilidad de la cara es al nervio trigémino, que es el quinto nervio craneal. Las primeras neuronas de la sensibilidad de la cara, tanto propiocepción, tacto, temperatura, etcétera, dolor, va a estar en el ganglio del trigémino. Por lo tanto, ese ganglio del trigémino es un conjunto de neuronas pseudomonopolares, cuyas prolongaciones periféricas vienen de la cara, de la piel de la cara, y las prolongaciones centrales se empiezan a dirigir a los núcleos, donde está la segunda neurona de esta vía trigeminal. Una vez que llega a esos tres núcleos, ¿no? Porque tiene tres núcleos el trigémino, tres núcleos sensitivos, la información se decusa, una vez que llega a esos núcleos, y asciende contralateral, como veníamos viendo que se decusan, para finalmente llegar al tálamo, como tercer neurona, llega al tálamo al núcleo ventroposteromedial, no como las anteriores que lo hacían al núcleo ventroposterolateral. Entonces la tercera neurona de la vía trigeminal va a estar a nivel del tálamo en el núcleo ventroposteromedial. Y de ahí, luego, ese axón de la tercera neurona atraviesa la cápsula interna y se dirige hacia el giro postcentral. Obviamente, a donde está la corteza que representa la cara. El concepto de homúnculo tiene que ver con un personaje mitológico, que no sé si fue real, si existió, que tenía las partes de su cuerpo desproporcionadas. Y se usó para que se pueda entender cómo las desproporciones en realidad, en el caso del estudio de la neuroanatomía y de las vías en particular, representan donde hay, si se trata de la información sensitiva, los haces ascendentes, significa que las partes más grandes donde hay más campo receptivo. Significa que hay como más sensibilidad de alguna manera, ¿no? Donde uno puede ser más discriminativo con la sensibilidad. Bien, por ejemplo, fíjense en las manos, claramente nosotros tenemos mucha más capacidad de discriminación que en los pies, ¿no? Por eso que el tamaño de las manos es mucho más grande. A nivel de la cara, obviamente, también tenemos mucha más discriminación a nivel de los labios y la lengua que en la frente, ¿no? Mucho más tacto discriminativo a esos niveles. Quiere decir que hay mucho más campo receptivo en el caso de el homúnculo sensorial, ¿no? O sensitivo. Y el homúnculo motor, fíjense que es muy parecido. Acá la diferencia es que las partes desproporcionadas, las partes más grandes, en realidad están relacionadas ahora con movimientos finos, movimientos que requieren destreza. Entonces, cuanto más grande es la parte del cuerpo, más movimiento fino tenemos, ¿no? Por ejemplo, bueno, en la lengua sí tenemos movimientos finos, los labios también, la cara en general, tenemos los músculos faciales, tenemos movimientos finos. Bien, los pies en realidad no tenemos la misma digamos, la misma destreza para movimientos finos que la mano, ¿no? Salvo Messi, en general, la destreza obviamente es mucho más con las manos que con los pies, ¿no? Fíjense que tampoco es que la parte genital sea muy grande, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero la parte genital es más sensible que las manos. Bueno, depende, porque en realidad cuando hablamos de sensibilidad en el homúnculo hablamos de mayor campo receptivo, mayor capacidad de discriminación entre objetos pequeños, por ejemplo. Bien, nosotros con las manos, nosotros tocamos todos los objetos y vamos
discriminando. Uno puede meter la mano en una caja cerrada llena de monedas o cositas y puede, con el tacto puede imaginarse qué es lo que es, porque tiene mayor capacidad de discriminación. A nivel genital no existe eso, ¿no? Uno no va por el mundo tocando a la gente con sus genitales, ¿no? Bueno, tengo un par de amigos que sí, pero no tiene nada que ver eso. Bueno, pero la idea es eso, ¿no? Que se sepa que a nivel de la corteza existe toda una distribución para las vías que tienen que ver con las partes del cuerpo. Bien, ahora lo vamos a ver más adelante. Vamos a pasar ahora a los haces descendentes, o sea, las vías motoras, las que comienzan a nivel de la corteza, por ejemplo, y después van descendiendo hasta llegar a la médula o a núcleos de nervios craneales, porque recuerden que si llegamos a la médula, seguramente es para comandar musculatura esquelética de los miembros, de tórax, abdomen, miembro inferior, etc. Pero ¿qué pasa con la cara? Bueno, los músculos faciales, los músculos de la cara, van a estar a cargo de una vía que no tiene que llegar a la médula, tiene que llegar hasta antes, ¿no? Termina antes. Entonces, la idea es ver la vía piramidal. Características generales. La vía piramidal, que es la principal vía descendente, se caracteriza por enviar un estímulo motor, ¿no? Que lo que va a hacer es básicamente contraer músculo. Cuando hablamos de motor, hablamos de contracción de músculo. Ese músculo puede ser músculo voluntario esquelético o músculo liso, involuntario. Pero bueno, la idea de esto es ver la vía piramidal, que es una de las voluntarias, ¿no? La vía piramidal se trata de vías voluntarias. Los haces descendentes, que corresponden a la vía piramidal, consta de dos neuronas. Una primera neurona ubicada en la corteza y una segunda neurona ubicada más abajo, que puede ser, en el caso de lo que sería motricidad de los músculos de la cara, en el trigémino, y en el caso de que sea motricidad del resto del cuerpo, en la médula espinal, en el asta anterior específicamente. Entonces esa segunda neurona lo que va a hacer es finalmente llegar al nervio espinal, salir por el nervio espinal para inervar a los músculos. Acá vemos otro ejemplo acá con Alberto. Fíjense que ahora no es un estímulo que viene del exterior, sino que es un plan motor que nosotros ejecutamos desde la corteza. Entonces, ahora digamos el estímulo viene desde la corteza, pasa por la primera neurona ubicada en la corteza, que es una neurona piramidal, ya no es una neurona pseudomonopolar como la sensitiva. Es una neurona que está ubicada en la corteza y se llama neurona piramidal. Esa primera neurona entonces atraviesa cápsula interna, etcétera, va descendiendo, fíjense, el axón es muy grande, muy largo, hasta llegar a la médula. Entonces, de acuerdo al nivel de médula, va a hacer sinapsis en la segunda neurona, en el asta anterior de la médula, donde estaban todas las neuronas motrices, motoras, y de ahí va a salir a nivel del nervio espinal, va a salir para inervar al músculo que corresponda, ¿no? Obviamente, a nivel cervical tenemos todos los nervios que van a ir al miembro superior, al cuello, etcétera. Bien, entonces, por ejemplo, el nervio mediano seguramente tiene un axón que viene de esta vía. Bien, que nosotros por eso podemos comandarlo de forma voluntaria. Por otro lado, también lo que sucede es que todo lo que tenga que ver con la cara, todo lo que es movilidad de la cara, y va a provenir de la corteza también. Nosotros vamos a ejecutar el plan motor desde la corteza motora primaria, ubicada en el giro precentral. Entonces, todas las vías que sean motoras, en especial las piramidales, la vía piramidal va a originarse desde el giro precentral, ¿no? Ese giro frontal ascendente que está en el lóbulo frontal. Entonces, fíjense lo que sucede. Todo lo que es la cara, ¿no? Los movimientos de la cara parten desde la corteza, giro precentral, van descendiendo los axones, atraviesan cápsula interna y fíjense que desciende hasta llegar al núcleo motor del nervio facial. O sea que esto no llega a la médula, ¿tá? Porque en realidad la información que va a controlar los músculos voluntarios de la cara está a nivel del tronco del encéfalo y no de la médula. Entonces, este haz lo que hace es llegar al núcleo motor del facial, y del núcleo motor del facial la segunda neurona, acá es donde va a salir a través del nervio facial justamente para inervar los músculos faciales. El resto del cuerpo va a estar relacionado con la médula, ¿no? Va a estar sí relacionado con la médula.
el haz va a descender y va a atravesar todo el tronco del encéfalo y de ahí se va a dirigir a dónde, bueno, a el nervio espinal para inervar los músculos que correspondan, ¿no? En este caso ya no son de la cara, sino que son del resto del cuerpo. Lo que vemos acá son características generales de la vía piramidal, ¿no? Por un lado, cuando la información viene de la cara, va a usar lo que sería el tracto o haz córtico nuclear. Y cuando viene del resto del cuerpo, usa el tracto córtico espinal. Estas son las características generales de las vías descendentes, ¿no? Comienza en la corteza, en el giro precentral, y de ahí se dirige a su segunda neurona. Vías descendentes. Son las vías motoras. Lo que nos interesa a nosotros es que sepan bien la vía piramidal, ¿no? La vía piramidal que corresponde a los tractos córtico espinal anterior y lateral y al tracto córtico nuclear. Recordamos que el córtico nuclear se refiere a la vía que va a comandar, que va a controlar a los núcleos de los nervios craneales, que están relacionados con la cara. Mientras que lo que es tracto córtico espinal lateral, córtico espinal anterior, corresponde a el comando de la musculatura estriada esquelética del resto del cuerpo. Bien. Bueno, vamos a ver cómo es la vía piramidal. La vía piramidal, por un lado tenemos el haz córtico-espinal y por otro lado tenemos el haz córtico-nuclear. Vamos a empezar por el haz córtico-espinal, que es el que se encarga del músculo estriado esquelético del resto del cuerpo, menos de la cara, ¿no? La primera neurona de esta vía va a comenzar a nivel de la corteza. Esa neurona piramidal, su axón desciende, atraviesa la cápsula interna, etcétera, pasa por el mesencéfalo. A nivel de la protuberancia se digregan los haces, los axones como que se separan un poco para evitar colisionar con unos núcleos que hay acá que se llaman núcleos pontinos, pero luego se vuelven a juntar para seguir como un haz. A nivel del bulbo raquídeo, este conjunto de axones va a estar bien anterior, protruyendo, formando las pirámides que nosotros veíamos en el tronco del encéfalo. Las pirámides son producto del conjunto de axones del haz córtico espinal. Y recién a nivel del borde inferior del bulbo, cuando ya termina el bulbo, ahí lo que sucede es que la vía se decusa, ¿no? Como veníamos viendo que las vías se decusan, pasan de un lugar a el lugar contralateral. Bien, se decusan, cruzan la línea media. Y en este caso particular, la vía piramidal, en específico el tracto córtico espinal, se decusa casi totalmente. Bien, la decusación no es total. El 90% de las fibras se decusan y descienden en la médula por el haz córtico espinal lateral, mientras que el 10% sigue homolateral, ubicado en el cordón anterior como haz espinotalámico anterior. Hasta ahí todo bien, una parte se decusó el 90% y otra parte siguió homolateral. Pero para ubicar a la segunda neurona van a ver que finalmente este haz que no se había decusado se termina decusando. La segunda neurona de la vía córtico-espinal va a estar en el asta anterior de la médula y de acuerdo al segmento de la médula que necesitemos va a salir con el nervio espinal correspondiente. Entonces la información motriz del nervio espinal proviene de esta segunda neurona de la vía córtico-espinal. Bien, esa sería la segunda neurona. Y seguimos con el tracto córtico nuclear, ¿no? Que también es parte de la vía piramidal, ¿no? Su origen piramidal sigue siendo en el mismo lugar, ¿no? En la corteza cerebral, en las células o neuronas piramidales. En este caso, el tracto córtico nuclear, como su nombre indica, nuclear, va a ir a los núcleos de nervios craneales que se encargan de inervar musculatura esquelética voluntaria. Por ejemplo, los músculos faciales, por ejemplo, la lengua, bien. Los músculos del cuello, ¿no? Hay músculos del cuello que están comandados por un nervio craneal que es el accesorio, ¿no? El esternocleidomastoideo y el trapecio están inervados por el nervio accesorio que es el par craneal número 11. Entonces, ¿qué sucede con esta vía? Bueno, en principio el origen va a ser en la corteza y de ahí va a descender y va a empezar a decusarse a medida que encuentre los núcleos motores de los nervios craneales.
¿Cuáles nervios craneales? Aquellos que están involucrados en la cara y el cuello. Por ejemplo, el núcleo motor del tercer par, oculomotor, del cuarto par y del sexto par, que corresponde a la musculatura de los ojos, extrínseco de los ojos. Luego, el núcleo motor del quinto par, para los músculos de masticación, que son voluntarios. El facial, para los músculos faciales. El núcleo del hipogloso, para la lengua. Y el núcleo del número 11, el nervio craneal número 11, que sirve para comandar los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Bueno, hasta acá lo que es las vías, lo importante que tenemos que saber de las vías. Cualquier duda que tengan me preguntan, ¿no? Vamos a continuar con los nervios craneales. Antes de seguir con los nervios craneales, vamos a hacer un repaso para que quede bien el concepto de homúnculo. Acá tenemos dos ejemplos de homúnculos, el homúnculo sensorial y el homúnculo motor. Vamos a trasladar este concepto a lo que es la corteza cerebral. Acá tenemos un cerebro, una vista lateral, esto sería anterior, esto posterior, ¿no? El guante de box. Fíjense que lo que está marcado ahí son los dos giros que están por delante y por detrás del surco central. En rojo está el giro precentral y en celeste el giro postcentral. Si nosotros hacemos un corte coronal a nivel de estos giros, vamos a ver que acá en rojo se ve un corte coronal del giro precentral, que es el giro de donde está la corteza motora primaria, y acá en celeste tenemos un corte coronal del giro postcentral, donde está la corteza sensitiva primaria. Y la figura que vemos acá, humana, esparcida en diferentes partes, tiene que ver con el homúnculo. ¿Por qué las partes son más grandes? Bueno, en el caso del homúnculo motor, quiere decir que acá tenemos mayor capacidad de generar movimientos finos, mientras que en el homúnculo sensitivo, las partes más grandes representan mayor campo receptivo en cuanto a la sensibilidad, mayor capacidad de discriminación. La mayoría de las partes de nuestros cuerpos, en ambos giros, van a estar a nivel de la cara lateral. Pero fíjense qué sucede con la cara medial de los hemisferios, a nivel de estos dos giros. Vamos a encontrar el miembro inferior. El miembro inferior y bueno, en la región genital. Esto es muy importante a la hora de que la persona que tiene algún problema a nivel de este homúnculo motor o sensitivo en la cara medial, podemos sospechar que puede estar involucrada la arteria que irriga esta región. Los hemisferios cerebrales se acuerdan que estaban irrigados, todo lo que es la parte cortical, por las arterias cerebrales, anterior, cerebral media, cerebral posterior. La cerebral anterior es la arteria encargada de las caras mediales de los hemisferios, por ende va a ser la arteria que va a estar irrigando a la porción del homúnculo que tiene que ver con el miembro inferior. Mientras que la arteria cerebral media va a irrigar al resto del cuerpo, ¿no? Incluyendo la cara, etc. Entonces, las personas que por alguna razón sienten falta de sensibilidad en el miembro inferior o parálisis, etc., bueno, estamos hablando de esta región si se trata de la corteza, ¿no? Entonces, importante, las personas que suelen tener un accidente cerebrovascular o alguna patología vascular a nivel de la arteria cerebral anterior, lo primero que va a haber comprometido es el miembro inferior, ¿no? A través de esos síntomas de falta de sensibilidad o parálisis. Vamos a meternos entonces con los nervios craneales. Los nervios craneales son 12, pertenecen a nuestro sistema nervioso periférico, hay que acordarse eso, al igual que los nervios craneales, al igual que los nervios espinales, los nervios craneales también pertenecen al sistema nervioso periférico. Son 12. Acá los tienen. Esto es una linda regla mnemotécnica para acordarse cuál es cada uno. Lo que vamos a ver acá son las características generales de los nervios craneales. Todos los nervios craneales tienen un origen real que tiene que ver con dónde está el núcleo, dónde está el conjunto de somas neuronales que luego darán origen al nervio. Y en general los somas o los cuerpos de esas neuronas van a estar en el tronco del encéfalo, excepto tal vez el 1 y el 2, que son el nervio óptico y el nervio olfatorio respectivamente, que no están en el tronco del encéfalo, sino que están en otros sectores. Son como la excepción.
Y luego del origen real aparece el origen aparente, que es el lugar donde nosotros vemos emerger el nervio desde el tronco del encéfalo. Luego del origen aparente, los nervios craneales tienen que salir del cráneo, por lo tanto existe su salida del cráneo a través de los agujeros que vimos al principio en el cráneo, en especial en la endobase, desde la endobase. Esas van a ser las tres características principales de los nervios craneales: origen real, origen aparente y salida del cráneo. Luego veremos que cada nervio craneal tiene una función, ¿no? Tiene determinadas funciones. Vamos a empezar por el nervio oculomotor, que es el tercer nervio craneal. Empezamos por el tercero porque dijimos que el 1 y el 2 no responden a esta regla, ¿no? El 1 y el 2 son la vía visual y la vía olfatoria, respectivamente. Bien, entonces, el nervio oculomotor tiene su origen real a nivel del tronco del encéfalo, tiene su origen aparente a nivel de la fosa interpeduncular, a nivel del encéfalo, del mesencéfalo, perdón, y de ahí sale del cráneo dirigiéndose a la órbita por la fisura orbitaria superior. ¿Qué hace el nervio oculomotor? Inerva la gran mayoría de los músculos extrínsecos del ojo e inerva también el músculo que se encarga de contraer la pupila, el músculo esfínter del iris. El nervio troclear es el cuarto nervio craneal y tiene características particulares de este nervio, ¿no? Que son propias de este nervio. La primera es que es el único que sale de la cara posterior del tronco del encéfalo. Antes de salir se decusa. Es el único de los nervios craneales que se decusa. Luego hace un trayecto rodeando el pedúnculo cerebral del mesencéfalo para dirigirse hacia adelante y sale del cráneo dirigiéndose a la órbita por lo que es también la fisura orbitaria superior. El nervio trigémino es el quinto nervio craneal. El nervio trigémino, como sabemos, es mayormente sensitivo, pero tiene una pequeña parte motriz que se utiliza para inervar los músculos de la masticación. Entonces, el origen real del nervio trigémino es a nivel del tronco del encéfalo. Tiene 3 núcleos sensitivos y un núcleo motor. El nervio trigémino entonces emerge como origen aparente a nivel de la protuberancia y ahí encuentra el ganglio del trigémino. Posteriormente de ese ganglio del trigémino lo que sucede es que se divide en 3 ramos: el oftálmico, B1, el maxilar, B2 y el mandibular, B3. Este nervio, que tiene 3 ramos, van a salir del cráneo por diferentes agujeros. El oftálmico se va a dirigir a la fisura orbitaria superior para meterse a la órbita. El maxilar va a meterse al agujero oval, al agujero redondo, y el mandibular va a salir a través del foramen oval. El objetivo de este nervio es inervar sensitivamente la cara y inervar motrizmente los músculos de la masticación. El nervio abducens es otro de los nervios que se dirige a la órbita para la musculatura extrínseca del ojo. El nervio abducens también nace en el tronco del encéfalo, que es su origen real, sale del tronco del encéfalo al nivel del surco bulbo protuberancial y luego ingresa a la órbita, o sea que sale del cráneo, atravesando la fisura orbitaria superior, para inervar a un solo músculo extrínseco del ojo, que es el músculo recto lateral. Produce abducción del ojo, lleva la mirada hacia el costado. El nervio facial hace un montón de cosas. Entre ellas, recoge el gusto, inerva glándulas salivales, inerva los músculos faciales de la mímica, en fin, hace de todo. Tiene varios núcleos de origen real. Entonces, el origen real va a estar a nivel de, digamos, el tronco del encéfalo. Su origen aparente va a ser a nivel del surco bulbo protuberancial. Y la forma en que sale del cráneo tiene que ver con un orificio llamado orificio estilomastoideo, que permite que el nervio salga para inervar los músculos de la mímica. Bien, entre otras cosas, porque hay muchas cosas que también las hace internamente dentro del cráneo. El nervio glosofaríngeo, que es el noveno nervio craneal, tiene un origen real a nivel del tronco del encéfalo y su origen aparente es a nivel del surco retroolivar, junto con el 10 y el 11, ¿no? El vago y el accesorio. ¿Qué
¿Qué hace el glosofaringio? Bueno, se dirige, entre otras cosas, a inervar la parótida. Va a salir del cráneo por el agujero yugular, el foramen yugular, junto con el 10 y el 11, ¿no? En este sentido, estos últimos nervios, 9, 10 y 11, tienen eso en común. Los tres salen junto con la vena yugular por el foramen yugular de la base del cráneo. El nervio vago, que es el 10º nervio craneal, bueno, tiene su origen también real en el tronco del encéfalo. Su origen aparente va a ser también en el surco retroolivar, igual que el glosofaringio y igual que el accesorio. Y su salida del cráneo va a ser a nivel de este foramen yugular. El nervio hipogloso, que es el último nervio craneal, tiene su origen real a nivel del bulbo, del tronco del encéfalo, y de ahí sale por el surco preolivar. Es el único nervio que sale por el surco preolivar. Su objetivo va a ser inervar a la lengua, la musculatura esquelética de la lengua. ¿Cómo hace para llegar a la lengua? Bueno, atraviesa un conducto que es propio, se llama conducto del hipogloso. Sale del cráneo y se dirige hacia la lengua. La inervación motriz de la lengua está a cargo del nervio hipogloso. Bueno, y más o menos esto es lo que sucede con los nervios craneales. Por ejemplo, si nosotros queremos ver cómo es el mapa sensitivo del trigémino, fíjense que acá tenemos el tercio superior de la cara, el tercio medio y el tercio inferior. Todo tiene que ver con el trigémino, con los diferentes ramos del trigémino. Por ejemplo, el nervio mandibular lo que hace es recoger la sensibilidad del tercio inferior de la cara. Bien. Luego, el nervio maxilar lo que hace es recoger el tercio medio de la cara, la sensibilidad del tercio medio de la cara, y el nervio oftálmico lo que hace es recoger la sensibilidad del tercio superior de la cara, ¿no? Esto lo hace a través de ramos de colaterales de esos mismos tres nervios, ¿no? Oftálmico, maxilar, mandibular. Todo finalmente llega al tálamo, ¿no? Y después del tálamo nos dirigimos a la corteza, ¿no? A la región del homúnculo que tiene que ver con la cara. Bien, acá está el homúnculo sensitivo, región de la cara. En cuanto a lo motor, digamos, el facial también tiene su parte motriz, ¿no? Igual que el hipogloso. El hipogloso es solo motor y inerva la lengua. Pero fíjense qué sucede acá. Nosotros tenemos el estímulo desde la corteza. Entonces, para poder inervar los músculos de la mímica o faciales, necesitamos utilizar este haz córtico-nuclear. ¿Para qué? Para ubicar la segunda neurona después a nivel del núcleo motor del facial, y ese axón de esa segunda neurona es el que se dirige hacia la cara de Alberto para mover la musculatura facial y de esa forma provocar ese gesto, etcétera. Y por otro lado, el hipogloso también lo que tiene es que, en este caso es la lengua, ¿no? Pero también utiliza el haz córtico-nuclear, ese haz que viene desde la corteza, hace sinapsis en el núcleo motor de el hipogloso, y de ahí su axón de la segunda neurona sigue su trayecto hasta llegar a la lengua, ¿no? Y acá Alberto nos saca la lengua, como solía hacer en sus mejores épocas. Bien, acá esta es la imagen típica de los orígenes aparentes que tenemos de los nervios craneales, ¿no? Solamente mirando esta vista anterior podemos ver la mayoría, excepto, bueno, el 1 y el 2 que no salen del tronco del encéfalo, ¿no? Su origen aparente no es en el tronco del encéfalo. Acá tenemos el olfatorio y acá está el óptico, ¿no? Que el olfatorio es el primer nervio craneal, mientras que el óptico, bueno, acá está cortado, acá se ve el quiasma óptico, ¿no? Es el segundo nervio craneal. El resto, fíjense, está, este sería el tercer par a nivel del mesencéfalo, en el surco pontomesencefálico, específicamente en la fosita que se forma ahí, que se llama fosa interpeduncular. Luego el cuarto par, que viene desde atrás. El quinto par, a los laterales de la protuberancia. El sexto par, por arriba de las pirámides, en el surco bulbo-protuberancial. Luego tenemos el 7 y 8, con un 7 bis acá, que están también en el surco bulbo-protuberancial, pero más laterales. Más por arriba de la oliva, uno, y el otro más en lo que sería la fosita lateral, bien lateral acá.
Y finalmente tenemos los nervios craneales bajos, que están retroolivar, en el surco retroolivar, 9, 10 y 11, glosofaringeo, vago y accesorio, y en el surco preolivar, el hipogloso. Vamos a terminar con sistema nervioso autónomo. Es una de las divisiones que teníamos cuando hablábamos del sistema nervioso, ¿no? Desde el punto de vista funcional estaba el sistema nervioso somático, que tenía que ver con todo lo que es voluntario, y el sistema nervioso autónomo, que justamente es todo lo que no es voluntario, ¿no? Lo que es inconsciente e involuntario. El sistema nervioso autónomo se subdivide en simpático y parasimpático. Desde el punto de vista anatómico tenemos que saber esto, es que la información parasimpática anatómicamente va a estar ubicada a nivel del cráneo, donde está el tronco del encéfalo, y a nivel sacro. ¿Por qué se dice que tiene ubicación cráneo-sacra? Porque hay 4 nervios craneales que tienen capacidad de inervación parasimpática. Quiere decir que inervan musculatura lisa, musculatura que es involuntaria. Y a nivel sacro también tenemos un conjunto de neuronas motoras que tienen capacidad de inervar vísceras, como por ejemplo acá, vísceras de la pelvis, ¿no? Del sistema urogenital, de forma autónoma. ¿Tá? Entonces, la ubicación de las neuronas que tienen que ver con la información parasimpática de nuestro sistema nervioso autónomo está a nivel cráneo-sacro. En cambio, la información simpática va a estar a nivel de la médula espinal en un tronco grande, un tronco que en realidad es un núcleo, que se llama núcleo toracolumbar o núcleo intermedio lateral, así es como se llama. Este núcleo va a estar a nivel de la médula. ¿Por qué se llama toracolumbar? Porque está a nivel de las vértebras torácicas y llega hasta el nivel de la primera vértebra lumbar. Bien, entonces está a nivel de C8, T1 aproximadamente, la primera vértebra torácica, y llega hasta la primera vértebra lumbar. A nivel de este tronco se van a generar todas las neuronas que tienen capacidad simpática. Existe una cadena ganglionar simpática muy cerca de la médula que va a conformar la segunda neurona. Nuestro sistema autónomo, nuestro sistema nervioso autónomo, está conformado por 2 neuronas, es bineuronal. ¿Qué significa que sea bineuronal? Que vamos a tener una primer neurona ubicada en donde está el sistema nervioso central, en el caso del simpático a nivel del núcleo toracolumbar en la médula, y en el caso del parasimpático a nivel cráneo-sacro. Los nervios craneales 3, 7, 9 y 10 son los únicos nervios craneales que tienen información parasimpática. Y a nivel sacro, el plexo sacro también tiene inervación parasimpática. Entonces, tanto a nivel craneal como sacro vamos a encontrar la primer neurona parasimpática, y a nivel de la médula espinal toracolumbar vamos a encontrar la primer neurona a nivel simpático. Como dijimos que es bineuronal, todo lo que es parasimpático, esta primer neurona, los axones van a salir ahora del tronco del encéfalo o de la región sacra y se van a dirigir a inervar las vísceras correspondientes. En el trayecto tienen que hacer sinapsis con otra neurona. Esas neuronas se van a ubicar en diferentes ganglios. Recuerden que ya estamos saliendo del sistema nervioso central, por lo tanto, para encontrar somas neuronales tenemos que ir a ganglios, ¿no? Que son conjuntos de somas neuronales en el sistema nervioso periférico. Entonces, a nivel de lo que es la cara tenemos órganos de los sentidos, tenemos un montón de estructuras que tienen músculo liso. Los ganglios van a estar muy cerca de los órganos a nivel parasimpático. Por eso es que decimos que el sistema parasimpático tiene esta neurona, que es la primera, llamada preganglionar, se llama así porque es la que está antes de la segunda neurona que está en un ganglio, tiene que estar en un ganglio. La neurona preganglionar parasimpática se dice que es de axón largo. Mientras, como decíamos antes, que la segunda neurona parasimpática, o también llamada postganglionar, va a estar cerca de la víscera. Por lo tanto, tiene un axón corto, ¿no? Porque el objetivo es inervar la víscera. Bien, entonces, en resumen, el sistema parasimpático se ubica a nivel cráneo sacro. Los nervios que
Los nervios craneales que tienen información parasimpática son el 3, 7, 9 y 10, o sea, oculomotor, facial, glosofaringio y vago, y a nivel sacro, el plexo sacro, también conocido esa parte parasimpática como plexo pudendo. Y desde ahí vemos que el sistema parasimpático tiene la primera neurona pregangliar de axón largo, mientras que la neurona postganglionar es de axón corto. Bien, que acá no está dibujado porque se entiende que está muy próximo al órgano. Y en el sistema simpático, la neurona preganglionar, que está ubicada acá en la médula espinal, tiene axón corto, porque enseguida encontramos esa cadena simpática que está muy cerca de la médula, ¿no? Está muy cerca de los cuerpos vertebrales. Y desde esta cadena simpática se van a extender los axones que van a llegar a las vísceras. Lo que sucede acá es que tiene una alternativa también la información de la primera neurona simpática, que en lugar de hacer sinapsis en el ganglio que esté en la cadena simpática, puede hacer sinapsis directamente en otro ganglio que está un poquito más abajo. Por ejemplo, los ganglios del plexo celíaco, los ganglios celíacos, son ejemplos de neuronas postganglionares. Esos ganglios están llenos de neuronas postganglionares, por lo tanto, a esas neuronas le van a llegar los axones cortos que vienen de la médula espinal, y desde ese ganglio, ya sea ganglio celíaco o ganglios de la cadena simpática, se va a prolongar el axón de la neurona postganglionar, que es largo, es más largo porque el recorrido hacia la víscera es mucho más largo. Entonces, sistema autónomo, subdivisión simpático, la neurona preganglionar es de axón corto y la neurona postganglionar es de axón largo. Bueno, hasta acá llegamos con las clases del segundo parcial, y espero que cualquier duda que tengan me pregunten, que no tengan ningún tipo de problema en preguntar. Yo les voy a responder todo lo que necesiten. Les deseo mucho éxito en el examen y nos seguimos viendo. Muchas gracias y chao.